Listo, profe. Bueno, ¿quién falta, María Alejandra? No, profe, ya están. Ya están todos. ¿Cuántos son ustedes? 23. Ah, ok, listo. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Profe, en cuanto a exposiciones, sigue el grupo de Dayana López y Miladio Osuna. ¿Ellos de qué van a hablar? Buenos días, doctor. Vamos a hablar del accidente cerebrovascular isquémico y el papel de la neurocirugía en accidente cerebrovascular isquémico. Ujú, ok. ¿Alguno tiene algo de cirugía para presentar? Yo, profe. ¿Quién? Daniela Jiménez. Daniela. Entonces, antes de la presentación, Daniela tiene 5 minutos para hablar. Exactos. ¿De qué va a hablar Daniela? ¿Ya ven mi pantalla? Dice que ha iniciado. Ya, listo. ¿Listo? Bueno, en la cirugía que ¿De qué va a hablar? estuve ¿Tiene de que- la craniotomía por tumor intraaxial. Ok, bien. Bueno, el objetivo quirúrgico, ese procedimiento se realiza para extirpar el tumor que se encuentra localizado dentro del cerebro por medio de una ventana ósea. Ese día pues arreglé esta mesa que utilizamos mango 4 con hoja 20, mango 7 con hoja 15, pues las tijeras de Metzen, de Mayo, de Taylor para la dura madre, el disector de Free, de Kotle, el elevador de periostio, la cureta, separadores de Farabeu, pinzas mosquito curva, Kelly curva, Alice, pinzas en disección como la bayoneta, con garra y sin garra, la disección con garra y la Adson con garra. Ese fue el arreglo de la mesa de reserva, nuestra canasta de equipo de cráneo, arriba la compresa con la sutura, la cánula, la cera ósea, el porta, nuestras focas. Una estaba llena con solución salina y con las aceptogeringas para irrigar, los separadores de Weylander. Esa vez el doctor utilizó el espéculo nasal para llegar al tumor, los cotonoides, el Midas con la fresa en bellota y el instrumental de microneuro. Los equipos usados en la cirugía pues fue el ecógrafo, el endoscopio y el microscopio. Estas son algunas imágenes de la cirugía. Pues primero lo que el doctor realizó fue una infiltración, luego vestimos paciente, él incidió con mango de bisturí 4, hoja 20, utilizó electro, bipolar, hasta llegar al cráneo. Cuando llegó al cráneo, desperiostizó el hueso. ¿Me escuchan bien? Perfecto, excelente resumen, siga. Bueno, Buenísimo. él desperiostizó el hueso. Cuando ya llegamos bien al cráneo, entonces lo que utilizó fue el Midas con la fresa de bellota. Como se muestra en la segunda imagen, realizó 4 agujeros de trepanación, el cual los unió con la cuchilla, con el osteótomo, y lo que hizo fue levantarlo y ese
esto, colgajo de cráneo, lo metimos en solución salina en una coca. Bueno, aquí él estaba protegiendo el espacio subdural con cotonoides y ya llegamos al cráneo. Bueno, Epidural. epidural, perdón. Mm. Bueno, el espacio epidural con cotonoides, pues incidió la dura con mango bisturí 7, hoja 15 y con la tijera de Taylor. Algo que me pareció, señor. ¿Cómo fue este colgajo? ¿Por qué se ve como que un colgajo en un lado y otro en otro? ¿Por qué? ¿Cómo es otro otro? ¿No era un colgajo que atravesamos la línea media, me parece? Sí, 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 señor. Entonces, ahí estamos protegiendo cuál estructura y por qué hicimos eso de dividir el colgajo en dos. No me acuerdo. Porque queríamos proteger el seno Ah, sagital. el seno sagital, sí. Entonces, en la figura 3 estamos levantando el colgajo que corresponde al seno sagital, al cual hacemos eh, una, eh, unos agujeros de trépano que están al lado y lado de la sutura sagital para poder disecar con un penfil o en este caso con el free, separar el seno sagital del hueso y poder llegar bien a la línea media, porque este era un tumor que estaba en el lóbulo frontal izquierdo y se iba hacia el cuerpo calloso en la línea media, y queríamos tener tanto la zona quística como la porción sólida que iba al cuerpo calloso visibles y poder abordar o intentar abordar por la línea media, rechazando el lóbulo frontal por lados del cerebro o transcortical, que fue lo que hicimos. Bien. Bueno, luego de eso ya incidía la dura. Algo que me pareció muy interesante fue algo que el doctor usó, que fue aquí como ven en la imagen, que fue usar una sonda Foley con una sonda Nelaton 14. ¿Qué hizo él? Lo que aparece en los cuadritos. Él cortó como los extremos distales de cada sonda y los unió. Y eso lo usó como en esta cuarta imagen, en esta. ¿Y qué hizo? Eso hizo como hacer un puente para poder llegar al tumor, y por medio de esas sondas, la sonda Foley es esa amarillita que ven, que pueden ver ahí en la imagen. Por medio de esa sonda, primero el doctor retiró una muestra de líquido amarillo que salió pues del tumor. Esta imagen fue la ecografía que se le tomó y eso negrito que pueden ver fue el tumor. Luego se tomó el endoscopio y lo amarillo que está ahí, como la babita amarilla, ese fue el tumor que se resecó. Y luego el doctor tomó el espéculo nasal para llegar al tumor. Por medio de ese espéculo, él también introducía el endoscopio y con ayuda de una disección en bayoneta para biopsia, se ayudó para resecar el tumor. Ya una vez estaba el tumor Aquí vamos a decir acá extirpado. dos palabras. Hoy en día se utiliza un equipo que no, o sí tenemos disponible en Colombia, pero no es tan fácil que me permitan, que son unos dilatadores como los que se usan en cirugía mínimamente invasiva de columna. No sé si alguien conoce esos dilatadores de mínima invasión, pero digamos que son unos dilatadores progresivos para llegar hasta en el caso de columna, hasta la apófisis transversa, desde la piel. En este caso, en el cerebro se utiliza lo mismo, una serie de dilatadores. Si no los tenía disponibles, esto es una cosa que, esto de la sonda y ese cuento, es algo que usé hace muchos años cuando empecé a hacer endoscopia, en 1996. No tenía neuroendoscopio, entonces usaba este mismo truco de la sonda de Foley. Es algo totalmente
criollo, digámoslo así, pero muy efectivo para lograr lo que hicimos, que fue localizar con el ecógrafo el quiste. Y si ustedes ven ahí una sombra blanca, es la sonda. Entonces localizar el quiste y con la ayuda de esa sonda de Foley llegar hasta la cavidad quística, drenarla para tomar esa zona blanca que ven alrededor, que es la parte sólida del tumor. La ecografía, yo le digo la resonancia magnética de los pobres. En realidad son muy buenas imágenes que logramos en muchas ocasiones y que nos permiten, en cierto modo, intentar reemplazar la neuronavegación cuando no la tenemos disponible. Y entonces la función del espéculo es hacer una disección que se denomina parafascicular o entre los haces, sin destruir tanto la corteza cerebral y poder llegar a tumores que son profundos. Entonces, hoy en día se utilizan dilatadores para llegar a lesiones que son profundas, como en este caso. Una última palabra tiene Daniela para decir. No, no, señor, eso fue todo. Ya luego de que se resecó el tumor, el doctor procedió pues a cerrar por planos y ese día se tomaron 2 patologías y ya. Bueno, muy bien, muy buen resumen, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta así para hacer en esta presentación? Bien, ahora sí vamos vamos a la exposición, por favor. Medicina preparó, ¿tiene ACV isquémico también? ¿Medicina? ¿O no? Vamos a la exposición de instrumentación, pero estoy preguntando si los de medicina saben de ACV isquémico. El tratamiento caseinario se ve para Ok. Buenos días, ¿se ve la pantalla? Sí se ve. Listo, sí, señor. Bueno, buenos días. Vamos a hablar, mi grupo está conformado por mi lado, es una Calderón y mi persona, Dayana López. Le vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular isquémico, pues en el papel de neurocirugía. Eh, Bueno, el accidente cerebrovascular isquémico es la muerte de una zona del tejido cerebral como consecuencia de un suministro insuficiente de sangre y oxígeno hacia el cerebro, debido a una obstrucción de una arteria que irriga al cerebro. Por lo general, esta es una rama de las arterias carótidas internas. Lo que va a producir es que se interrumpe su riego sanguíneo hacia la parte del cerebro y cuando se produce hay un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él, afectando de manera grave el cuerpo. Pare un momentico. A ver, cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una parte del cerebro o cuando se produce un derrame de sangre, ¿esa definición de qué es? Ahí usted me está diciendo que si se interrumpe el riego sanguíneo a una parte del cerebro, ¿eso qué es? Y si se produce un derrame de sangre, ¿eso qué es? Está hablando de una pera y una manzana, de dos frutas. En este caso, ¿de qué me está hablando? Y si su tema es la muerte de una zona de tejido cerebral como consecuencia de un suministro insuficiente de sangre y oxígeno al cerebro debido a la obstrucción de una arteria que irriga el cerebro, por lo general una de las arterias carótidas internas, aunque es independiente, puede ser el sistema carotídeo o el sistema vertebrovascular.
¿sí? La primera definición es excelente para describir lo que ocurre con un ACV isquémico, ¿sí? Pero ese segundo párrafo no está hablando, a ver, los de medicina, ¿qué dicen ahí? ¿Quién quiere intervenir de medicina para opinar? ¿Sebastián está? ¿Sebastián Quintero? Sí, señor. A ver, ese segundo párrafo, ¿qué me está diciendo? ¿Me lo Pues, puede leer, por favor? o sea, dice que se produce cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una parte del cerebro o cuando se produce un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él, Ujú. afectando de esta manera gravemente el cuerpo. Sí, ¿qué está hablando ahí? ¿De qué está Pues hablando? ahí, si estamos hablando de ácido isquémico, en ese párrafo se está como describiendo el ácido isquémico y el ácido hemorrágico, ¿sí? Porque Ajá, el ácido hemorrágico es cuando se produce el derrame de sangre, ¿sí? Cuando hay por decirlo así, un hematoma, ajá. viéndolo de esa forma, ¿sí? Y el Ahí es isquémico no hay un derrame, o sea, ahí es una obstrucción del riego, como de la perfusión, sin ujú, como un daño en el vaso sanguíneo como tal. correcto. Entonces ahí está, en ese segundo párrafo, está hablando de la definición en general de accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un evento clínico que ocurre cuando se produce un una interrupción del flujo sanguíneo, para no utilizar la palabra riego, que no es tan médica, una interrupción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, o cuando se produce un sangrado en el cerebro o en el espacio subaracnoideo. Ahí está definiendo dos eventos, ¿sí? Un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. Aclarado esto, siga instrumentación, por favor. Bueno, algunos síntomas que pueden presentar el paciente son debilidad o anestesia muscular, o astenia muscular, parálisis, pérdida de sensibilidad, anómala de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, confusión, problemas de visión, mareos, pérdida de equilibrio y coordinación. Entonces, de anatomía tenemos que el aporte sanguíneo al cerebro procede de dos sistemas, un sistema cariotídeo que se llama también circulación anterior, un sistema vertebrovascular también conocido como circulación posterior. El sistema cariotídeo está compuesto por la arteria cerebral anterior, sus ramas van a irrigar la cara medial y superior de los lóbulos frontal y parietal. La arteria cerebral media se despliega desde la superficie lateral del hemisferio para irrigar cada uno de los lóbulos y por otro lado la arteria carotidia anterior. El sistema vertebrovascular va a estar irrigado por la arteria cerebral posterior que va a irrigar la superficie medial e inferior de los lóbulos temporal y occipital y continúa hasta parte de la superficie lateral de estos lóbulos. Ambos sistemas están comunicados por el polígono de Willis. Entonces, el polígono de Willis es el círculo arterial responsable de la irrigación cerebral. Recibe el aporte sanguíneo principalmente de las arterias vertebrales y carotidias internas y se sitúa en la base del cerebro. Entonces, acá tenemos la arteria carotidia interna. De ahí, Señáleme con su mouse bien. Señáleme cada cosa con su mouse. tenemos la arteria carotidia interna. De ahí tenemos la arteria cerebral media, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior. Más abajo tenemos la arteria comunicante posterior. También tenemos la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, la arteria basilar y la arteria cerebelosa anteroinferior, además de otras arterias. A ver, este muñeco que como ustedes lo ven es un alienígena, ¿no? Si lo ven ahí ustedes, unas patas y tiene como
4 brazos por lo menos, una cara extraña y unos ojos ahí medio salidos y 2 pelos allá parados. Esas arterias que nombró está bien así, pero quisiera que me nombrara con mayor detalle cuáles arterias vemos ahí del sistema carotidio y del sistema vértebro-basilar. Dejemos a medicina que explique esta gráfica, a ver qué nos dicen, cómo explican ellos esta gráfica. ¿Ustedes la tienen en su exposición, esta gráfica? Medicina. ¿Hay alguien ahí de medicina? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, doctor, del sistema ¿Usted carotidio, tiene esta entonces, gráfica en su exposición? sí, señor. Entonces, deje de compartir la pantalla o pongamos la pantalla de Brenda Pinzón, que va a explicar eso. Ya, un segundo. ¿Ya la ven? Sí, Ok. explíquenos esa anatomía en 5 minutos. Bueno, entonces, básicamente, el polígono de Willis es el encargado, como estaba diciendo la compañera, pues de dar toda la irrigación importante. Brenda, usted me Señor. puso ahí 2 gráficas que están muy buenas. Explique esas 2 gráficas suyas, a ver qué me puede decir. Ok, doctor. Entonces, hay un momento que es que tengo trabado el mouse. Ay. Ya, doctor, qué pena, voy a compartir otra vez porque se me trabó un poquito el computador. ¿Algún otro tenga listo por si acaso a Brenda no le funciona? De medicina. Un segundo. Y ahorita seguimos con instrumentación. Chicos, ¿alguno me puede hacer el favor de compartir las diapositivas? Es que se me trabó. ¿Alguno tiene también esta diapositiva que la pueda explicar? Lo que necesito es que el que exponga tenga el mouse y, y domine lo que va a hablar. Que se me trabó el cursor y no lo puedo. ¿Quién otro tiene eso bien? ¿Dónde están los 5 de medicina? Tengo a 3 ahí. ¿Alguien va a hacerlo? ¿Alguien tiene eso o no? Ya las Ya se compartió.
¿Qué ocurrió? Nadie. Nadie entró. Alguien, si no, por favor, sigamos con la exposición de instrumentación. ¿Alguien puede entrar o qué pasó? Sí, doctor, ya estaban compartiendo, pero no sé qué pasó con la pantalla. Pongamos la exposición de instrumentación, por favor. No intenten más. Pongamos la exposición de instrumentación, por favor. Dayana, muy bien. Dayana, por favor, explíqueme esa gráfica. Eh, el sistema vertebrovascular en orden. A ver, ¿cómo lo explicaría usted? Bueno, yo entiendo que esto es como que acá Dayana, déjeme preguntarle algo. ¿Es la única gráfica que usted tiene de circulación o tiene más? no hay varias gráficas, pero Va a explicar ese polígono. A ver, dele a ver. bueno, eh, acá pues están la arteria comunicante anterior y las arterias centrales anteromediales. Luego, pues, eh, primero entra acá en la arteria cerebral anterior y luego, pues, pasa por acá por la arteria comunicante anterior y luego por la arteria cerebral media, que pues ahí se encuentra la arteria carótida. Luego desciende hasta la arteria comunicante posterior y ahí pues nos encontramos la arteria cerebral posterior. Después, A ver, espérame un segundito. ¿Cómo luego desciende? ¿Cómo así? No entendí. Luego desciende. pues de acá pasa por acá. Por eso decía que descendía por acá. Las arterias tienen ramas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo unas ramas principales y tengo unas ramas terminales, unas ramas colaterales y unas ramas terminales, ¿cierto? ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria carótida? Arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Entonces, arteria cerebral media, señálemela ahí, Dayana. Señale la arteria, no me señale el letrero, señáleme la arteria. Y la arteria cerebral anterior. ¿Dónde está la cerebral anterior? La cerebral anterior acá. Entonces, ¿cómo se llama el sitio donde se divide entre arteria cerebral anterior y arteria cerebral media? La arteria comunicante anterior. No. ¿Cómo se llama el lugar en donde se divide la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media? Ese lugar exacto. Muéstremelo, ese lugar exacto de donde yo estoy hablando. Donde la carótida se divide en cerebral anterior y cerebral media. ¿Mm? Ahí, no se revisa. Ese lugar que acabo de señalar. Bueno, Ahí. ¿Cómo se llama ese lugar? Me contestan todos por el chat de instrumentación, los de instrumentación y de medicina, los de medicina en este momento. ¿Cómo se llama ese lugar que acabé de señalar?
Nadie ha respondido nada en instrumentación. En cambio, en medicina tampoco. ¿Me entendieron la pregunta que hice? ¿Cómo se llama ese sitio? Respondan ya, por favor. Si no, pongo 0 en ambas partes para esa pregunta. Voy a copiar la pregunta ahí. Cuando yo la termine de copiar, ya debe haber todas las respuestas. Ya voy a terminar. Nadie más respondió. Medicina, porque nadie me respondió. Ah, no, perdón. Quita la presentación un momentico, Milady. Póngame el video de todas las personas que están asistiendo acá. Listo. ¿Dónde están los participantes de acá? Por favor, enciendan su video. Cristian Ardila está. Sí, profe. Cuénteme por qué no respondió nada. Profe, pues estoy ahí mirando, pero no sé si sea esa. No sé, entonces no estoy como tan seguro. ¿De qué? Por ahí leí que Eso hay que yo señalé que era. que hay un espacio Eso de que yo señalé que era. la rama, esa era ahí, el espacio de la rama frontal de la rama cerebral anterior y, y de la rama cerebral medial. Entonces, ese espacio, pues, estaba investigando, pero pues está como muy complicado, como que complicado, pero entonces ahí vi que hay una rama frontal anteromedial, pero no estoy seguro si es esa, profe. Entonces por eso Ajá. no la, no la escribí, Jessica no estoy Zapata. seguro. Jessica Zapata no tiene video, ni Alejandra Acevedo, ni Rodolfo. Todos con video, por favor. Estamos en una clase. Y esa es la pregunta más boba y fácil que he hecho ahí. Jessica Zapata, ¿está? Sí, profe, sí estoy, solo que hoy tengo pues un problema aquí con el celular y no me Bien. va a poder. ¿Qué era la estructura que yo estaba mostrando? Profe, la verdad, no sé.
Jessica, ¿de qué estamos hablando hoy? Era el sitio donde termina la arteria carótida común. Profe, ahí en el chat lo pusiste, que es la bifurcación de la carótida interna. Es ese espacio que se da entre la arteria cerebral media, para empezar con la arteria comunicante anterior. Mm, Alejandra Miranda, Sí, ¿qué profe. opinan? Cuénteme a ver, ¿qué Profe, es? pues yo tenía entendido que la bifurcación es como donde termina la arteria carótida común, como el espacio donde termina la arteria carótida común. La bifurcación de la carótida común, ¿dónde queda? Profe, no sé, es el espacio que usted nos mostraste ahorita, el que queda entre entre la arteria cerebral medial y la arteria comunicante anterior. Ujú. Dubán, ¿usted qué opina de eso? ¿Qué está diciendo aquí? Pues, profe, no sé, pues, la verdad es lo mismo que dijo mi compañera Alejandra, es lo que entiendo. Pero no sé si es de la arteria comunicante cerebral anterior o la arteria cerebral anterior, ¿cómo es que dice? Bueno, la verdad no sé qué decir, porque quiero decir muchas cosas, pero me parece que están dormidos con un Glasgow de 7/15 por ahí, en estupor, desconcentrados, inatentos, bastante ignorantes de lo que estamos hablando y creen que el profesor es un bobazo que está ahí puesto para nada. No han preparado apropiadamente este tema. Cuando se tiene una exposición, el grupo completo tiene que estudiar el seminario, tiene que saber de lo que están hablando. Hay alguien que va a exponer, pero si para mañana es ACV hemorrágico, el grupo conoce que vamos a hablar de ACV hemorrágico y todo el grupo tiene que estudiar. Todo el absoluto grupo tiene que casi estar en la disposición de exponer. Y obvio, el grupo que expone tiene que dominar completamente el tema. Y no siento que el grupo que está exponiendo domine el tema. Entonces, instrumentación, por favor, de nuevo, vuelva a colocar su imagen. Cuando yo hago esas preguntas de quiz, solamente para mirar cómo está la preparación de las personas que estamos atendiendo a esta clase. De todos. Y que estamos despiertos y que estamos activos. Pero el hecho de que nadie conteste la pregunta, o solo una o dos personas, tanto de medicina como de instrumentación, pues no sé qué pensar. Bien. Medicina, por favor, alguien explíqueme esta gráfica que estamos viendo ahí.
O pregunto primero, ¿alguien de instrumentación me puede explicar esta gráfica apropiadamente? Es decir, hablarme, este es el sistema carotidio, estas son las ramas, este es el sistema vertebrovascular, estas son las ramas y van a tal parte. De instrumentación, ¿quién me puede explicar esta gráfica? ¿Quiénes son las que exponen? Dayana López y Milady Osuna. ¿Quién estaba hablando? ¿Dayana? Sí, señor. Dayana. Milady sabe explicar esta gráfica mejor. Pues, profe, que tenga entendido, pues el sistema carotidio está conformado por las arterias carótida interna y sus ramas. Entonces, sus ramas son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, si no estoy mal. Y el sistema vertebrovascular está compuesto por las arterias vertebrales y la arteria basilar. Entre esas tenemos pues las arterias cerebrales posteriores y las arterias cerebelosas inferiores posteriores. Para ambos grupos tienen de tarea explicar la circulación cerebral, sistema carotídeo, sistema vertebrovascular, con las divisiones microquirúrgicas de las arterias principales. ¿Quién es la representante del grupo? Yo, profe. Entonces le escribes a Mónica esta tarea para que la monte, la deben poner ahí. Sí, señor. Deben dominar este tema, absolutamente. ¿Sí? Dominarlo, dominar el tema. Le voy a volver a dar la oportunidad a alguien de medicina que explique. A ver, quite esa presentación. Por favor, alguien de medicina, ponga una presentación con la circulación antes de que se me huele más la chispa. Por favor. Vale, sí, señor. Ya, doctor, ya la voy a explicar. Solamente es que alguno me haga el favor de proyectar la presentación. Yo ya la comparto. Gracias. La tercera diapositiva, por favor, más arriba. La siguiente después de esa. No, la tercera. Tercera diapositiva. Bueno, como estaba diciendo el doctor, entonces la carótida interna hace dos codamientos o bifurcaciones que da dos ramas terminales. Brenda. Estas ramas, señor. Explíqueme todo ese enredo que me está mostrando ella. Si quieres, dale anterior, por favor, para que lo hagamos desde el inicio. La anterior diapositiva. La tercera. Esa. Entonces vamos a empezar desde el inicio. Básicamente, el callado de la aorta da tres ramas. Quien está oyendo,
¿Quién está manejando la presentación? Sebas, por favor, No, puedes es ir que... señalando. Ah, lo voy señalando, ok. Ya. Por favor, vaya señalando lo que Brenda va diciendo. Entonces, el callado de la aorta da básicamente tres ramas. Tenemos la arteria brachiocefálica, que es la que sale del lado derecho, y se divide en carótida común y subclavia. En el lado izquierdo tenemos pues la rama que sale directamente, que es la carótida común y la subclavia. Entonces, la carótida común se divide en externa y en interna. La carótida interna es la que da origen a la circulación anterior, que es toda la parte carotidia. En cambio, la subclavia tiene la primera rama que va a dar la arteria vertebral, que pues va a formar la circulación vertebral o vértebro-basilar, y tenemos pues las dos arterias, que es la carótida y la vertebral. Entonces, ellas van a llegar al cráneo y sube a nivel de C4, o sea, la carótida común sube hasta el nivel de C4 y se divide en interna y en externa. ¿Dónde es eso? Señálemelo. Entonces, alguien dijo que la bifurcación de la arteria carótida común, bla, bla, bla. Esta es la bifurcación de la carótida común. ¿Dónde está exactamente? Muéstremela en su gráfica del lado derecho suyo. ¿Dónde está la bifurcación de la carótida? Justo en donde se divide en carótida Ahí interna y en el carótida cuello. externa. Ahí en el cuello. Entonces, la bifurcación de la carótida común ocurre en el cuello. Para Bueno, eso, perdón. perdón, qué pena. Cuando vamos a hablar de cirugía, de endarterectomía, este es el lugar en donde yo hago la cirugía, en el cuello, ¿cierto? Ahí en esta gráfica, ¿me puede explicar esa gráfica? Esa que tenemos ahí, esa exposición del cuello, ¿qué me está mostrando? Pues doctor, básicamente aquí vamos a ver pues toda la irrigación de la parte de la cara que la da la carótida externa. ¿Mm? Y también pues va a dar origen a la ¿Cuáles son las arteria, arterias principales de la carótida externa? la arteria maxilar, de la cual pues se desprende la arteria meningia media, que pues es la principal que irriga las meninges. Y tenemos la carótida interna, que pues asciende y entra al cráneo por el agujero carotidio Mi y hace un pregunta giro. fue, ¿cuáles son las arterias principales de la arteria carótida externa? ¿Quién sabe responderme eso? ¿De instrumentación o de medicina? A ver, ¿alguien de instrumentación sabe cuáles son las ramas principales de la carótida externa? Instrumentación. Profe, la temporal superficial es una de las importantes, creo. Ujú. La facial, La lingual también Ajá. y la auricular posterior. Ajá. La arteria occipital, Occipital también. Ajá. la maxilar, la faringea ascendente. Okay. Quien está señalando debe ir señalando cada una de esas arterias que están nombrando ahí. Entonces, son 14 ramas, las más importantes tienen esta mnemotecnia: tiro, lingo, faringo, facial. Tiroidea superior, faríngea en orden ascendente. Tiroidea superior, faríngea ascendente, lingual, tiro lingual, faríngea ascendente, arteria facial, auricular posterior, y las ramas terminales de la carótida externa son la maxilar interna, que es la que se va a la derecha, y la temporal superficial,
que es la que está a la izquierda en esa bifurcación temporal, no, más abajo, temporal superficial, que es la que va adelante del trago, la que encontramos cuando hacemos una incisión. Entonces, si yo me toco adelante del trago, por favor, todos intenten palpar el pulso de la carótida, de la temporal superficial. Esa arteria temporal superficial, por favor, todos intenten palpar el pulso de esa arteria por delante del trago. Esa arteria es la que debo cuidar cuando hago la incisión para el abordaje más común de neurocirugía, que es el abordaje tenional. Entonces yo voy a hacer una incisión, recuerden que es como en arco, que termina o en el centro del ojo o en la línea media, pero arranco la incisión adelante del trago. ¿Cuál es la clave para preservar esa arteria? ¿Cuál es la clave para preservar la arteria temporal superficial en cómo se inicia? Responda instrumentación por el chat. ¿Dónde debo hacer la incisión para no dañar la arteria? ¿Cómo es la técnica? No quiero dañar la arteria temporal superficial. ¿Cómo es la clave para hacer la incisión de no dañar la arteria temporal superficial? Pregunta para medicina. Para instrumentación, perdón. Respondan por el chat. ¿Dónde se debe hacer esa incisión? La pregunta sería, ¿dónde se hace la incisión con respecto a la temporal superficial para protegerla y no dañarla? ¿Cuál sería la condición? Ya voy a terminar de responder. Bien. Valentina. Paula Contreras. Alejandra Miranda, que respondió después. No entendí qué quiso decir Isabela Trigos con que incisión seno transverso. Alejandra Gómez seno transverso. Dayana López abordaje retrosigmoideo. ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando de algo aquí por delante del trago, por favor. Nada tiene que ver con el seno transverso, nada tiene que ver con abordaje retrosigmoideo, una incisión anterior, ¿sí? Bien. Dejen de compartir la pantalla un segundito, voy a hablar unos minutos y ahorita ustedes siguen con su exposición.
¿Están viendo mi presentación? Sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de la circulación cerebral, pues hablamos de unas estructuras muy importantes que es el sistema carotídeo y el sistema vertebrovascular, ¿sí? Básicamente lo vemos acá en esta gráfica y digamos que los puntos importantes de la circulación como tal son los siguientes. Como lo explicó muy bien, ¿quién era que estaba explicando? Doctor Brenda Pinzón. Brenda, ¿cierto? Como lo explicó muy bien Brenda, en la zona del callado aórtico y de ese lugar, salen las arterias carótidas comunes. No lo explicó muy bien en la salida de la vertebral y de todo eso en el cuello. No hizo bien esa explicación. Pero en sentido general, digamos que las arterias vertebrales entran hacia el cráneo a través de su recorrido por los forámenes vertebrales. El primer foramen en el que está la arteria vertebral es C6, o sea que en C6, en un lugar que se llama el tubérculo de Chasseinac, ingresa la arteria vertebral por los agujeros vertebrales. Este es un detalle muy importante, por ejemplo, en trauma raquimedular, cuando hay lesiones de las vértebras, cuando hay luxaciones, porque ese movimiento puede ser que hacer que la arteria vertebral se ocluya. Igual cuando hacemos abordajes de la columna y queremos poner tornillos en la columna, una de las complicaciones es poner el tornillo hacia la arteria vertebral. Así que la posición de la arteria vertebral es muy importante para conocer. Y una vez que la arteria vertebral progresa, asciende hasta C1, hace una curvatura y entra a la dura madre en la zona del arco anterior de C1 en su unión con el foramen magno. Entonces, en esa zona es que la arteria vertebral entra y asciende hacia el cráneo para dar sus ramas. La arteria carótida común se bifurca en el cuello en carótida externa y carótida interna. ¿Cómo diferencio la arteria carótida externa de la carótida interna? Porque la carótida externa es la que da ramas en el cuello, la carótida interna no da ramas en el cuello. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como la diferencio del cuello. Y ya después viene la división principal. Vamos a hablar aquí el gráfico que colocaron ustedes, este gráfico. Y entonces, este gráfico me habla en sentido general de la circulación y del polígono de Willis. En la carótida interna, cuando ya asciende, ahora vamos a ver sus partes, pero vamos a hablar del polígono de Willis esencialmente. Entonces, el polígono de Willis, ¿quién lo constituye? La carótida interna, la cerebral anterior, que se llama la porción A1 de la cerebral anterior, la comunicante anterior y la comunicante posterior. Todas estas son ramas del sistema carotídeo. Cerebral anterior, comunicante anterior, comunicante posterior. Estas son todas ramas del sistema carotídeo. Comunicante posterior, sitio más frecuente para aneurismas cerebrales. Y el sistema vertebrovascular, que lo constituyen las arterias vertebrales con su primera rama, la arteria cerebelosa posterior-inferior o la pica, que irriga la parte inferior del cerebelo y el bulbo. La aica
Una vez que las arterias vertebrales se unen, forman la basilar, una rama principal es la aica para la protuberancia y el cerebelo, y la otra tercera rama muy importante, la arteria cerebelosa superior, para el mesencéfalo y el cerebelo. Es decir, pica, bulbo y cerebelo, aica, protuberancia y cerebelo, arteria cerebelosa superior, mesencéfalo y cerebelo. Esa es la irrigación principal de la circulación posterior. Estas arterias pontinas también contribuyen a la irrigación de la protuberancia. En resumen, el sistema vértebro-basilar irriga la porción infratentorial, cerebelo y tallo, y la arteria carótida irriga la porción encefálica, los lóbulos frontal, temporal, parietal, y los occipitales son irrigados por las ramas terminales del sistema vertebrovascular, que serían las arterias cerebrales posteriores. Ese es el resumen más o menos de la circulación de la carótida. La tarea, como la quiero que la hagan, es este tipo de segmentos. Entonces, por ejemplo, la arteria carótida tiene un segmento que se llama el segmento cervical, ¿cierto? La carótida interna, que lo veo aquí en esta arteriografía. Posteriormente viene el segmento petroso, que es cuando está en el peñasco del temporal, ¿sí? Segmento petroso de la arteria carótida interna. Luego viene el segmento rasgado anterior, que es por donde ingresa al cráneo, por el foramen lacerum, para irse al segmento cavernoso, que es la zona del sifón carotídeo. Y ya cuando va a ingresar al cráneo está su segmento clinoideo, que es la porción de C5, segmento clinoideo, para ya situarse en el segmento oftálmico, que es la primera rama de la carótida con su arteria oftálmica, y luego viene el segmento comunicante, donde está la arteria comunicante posterior. Entonces la carótida tiene un segmento C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, y estos segmentos todos son importantes desde el punto de vista quirúrgico, porque yo digo, estamos en una lesión en el segmento C1 o en una lesión en el segmento C2 o en C3 o en C4 o en C5 o en C6 o en C7. Una vez la carótida da la rama comunicante posterior, la siguiente rama importante es la arteria coroidea anterior para luego llegar a la bifurcación en cerebral media y cerebral anterior. ¿Sí? Aquí estamos mostrando una disección de la cisura silviana en un cadáver en donde veo todas las ramas de estas arteria cerebral media atravesando la cisura silviana. Si yo lo veo en una arteriografía, este mismo gráfico, tengo que esta es la carótida con su bifurcación en cerebral media y cerebral anterior, carótida, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, ramas de las cerebrales anteriores. Esa es la manera como ustedes se deben aprender la circulación anterior, la circulación cerebral. En esta rama, en esta gráfica, perdónenme, veo muy bien las arterias vertebrales con su rama pica en relación con el bulbo y el cerebelo, la aica con su relación con la protuberancia y el cerebelo, la cerebelosa superior con su relación con el mesencéfalo y el cerebelo, y la relación con los pares craneales de cada una de estas arterias. ¿Sí? La rama pica tiene más relación con el duodécimo par, la rama aica tiene más relación con el séptimo y el octavo, y la rama cerebelosa superior con el tercer y el cuarto par. Aquí estamos viendo la porción petrosa de la carótida, foramen lacerum, porción clinoidea en la clinoides anterior, y aquí ya su ingreso al cráneo con la rama oftálmica como primera rama, después la arteria comunicante posterior
coroidea anterior y la bifurcación de las carótidas. Entonces, este asunto de la circulación, pues es algo que tienen que dominar ustedes mucho. Aquí vemos en esta gráfica la arteria carótida con su rama cerebral media a través de la cisura silviana y la porción A1 de la arteria carótida interna, A2 en la cisura interhemisférica con la comunicante anterior. La arteria cerebral media se encarga de toda la convejidad del cerebro, la arteria cerebral anterior de la línea media. O sea que cuando hay oclusiones, pues esos serán los sitios más importantes para definir, ¿no?, dónde está cada una de las lesiones que se presentan cuando hay oclusión de estas arterias o cuando hay sangrado de estas arterias. Para definir entonces las ramas principales o los territorios de cada una de las arterias. Entonces aquí me está mostrando cuál es el territorio de la cerebral anterior, que es básicamente el lóbulo frontal, tanto la línea media como lateral. ¿Cuál es el territorio de la cerebral media? Que es básicamente toda la convexidad del cerebro. ¿Y cuál es el territorio de la cerebral posterior, rama de las vértebro-basilares, que es lo que corresponde a el lóbulo occipital, ¿cierto? Estas ramas que se dicen aquí son ramas profundas de cada una de estas arterias, que son las lentículo-estriadas y todas las ramas que irrigan la porción gangliobasal. La porción gangliobasal entonces tiene un pedazo del núcleo caudado de la cerebral anterior, una porción de la cerebral media, una porción importantísima de la cápsula interna en la coroidea anterior y una porción muy importante de la cerebral posterior para el tálamo. ¿Sí? De ese grado de dominio es lo que ustedes tienen que tener para la circulación. Oigamos, por favor, a los últimos 20 minutos del seminario de instrumentación. Espero quedarme callado y no decir nada. Instrumentación, por favor, ponga su pantalla a ver qué más tiene para nosotros. No debe repetir circulación, excepto que sea algo. Ah, bueno, sistema venoso. A ver, cuente a ver. Bueno, el sistema de drenaje venoso del cerebro consta de un sistema superficial y de un sistema profundo. Ambos sistemas van a drenar a un sistema colector de senos venosos, y este va a drenar finalmente a la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas que dejan el cráneo a través del agujero yugular. Entonces, más despacio, a ver, muestre, ¿cómo es el cuento? Dígame, ¿cómo es el drenaje venoso del cerebro? ¿Cómo es? La gráfica está muy buena, pero explíquemelo otra vez. el drenaje venoso consta de un sistema superficial y de un sistema profundo. Perfecto. Estos dos sistemas van a drenar a un sistema colector de senos venosos. Aquí los estamos viendo. O sea, no estamos viendo las venas superficiales. ¿Por qué es importante el sistema venoso? ¿Cuál es la importancia? Las arterias, porque irrigan, ¿no es cierto? Dan el flujo arterial, llevan el oxígeno al cerebro. ¿Cuál es la función del sistema venoso? Drenar la sangre no oxigenada Drenar la sangre no oxigenada. Súper bien esa respuesta, muy bien. ¿Y qué otra cosa importante en el cerebro cumple este sistema venoso? Drena el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo termina en el sistema venoso. De manera que cualquier problema en el sistema venoso, en forma indirecta, produce trastorno de la circulación del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto hipertensión endocraneana. Entonces, si nosotros en cirugía ocluimos indiscriminadamente las venas, al final lo que tendremos es un gran edema cerebral. Por eso cuando ustedes ven que estamos en cirugía,
protegemos mucho las venas, porque antes se hacía una coagulación indiscriminada de las venas y entonces eso terminaba produciendo un gran edema cerebral. Entonces, las venas superficiales de la convejidad van al seno sagital superior y las venas profundas drenan a estos senos sagital inferior, a la vena de galeno y al seno recto. El seno cavernoso drena hacia el seno sigmoides, el seno cavernoso. Todo el sistema venoso está interconectado, de manera que si se trombosa o si se afecta uno de esos sitios, pues de ahí hacia proximal hay una importante implicación cerebral. En general, los senos drenan el seno sagital superior a una estructura que se llama la tórcula. ¿Dónde queda eso? Tórcula o prensa del ófilo. ¿Dónde queda eso? En la confluencia de los senos, allá donde dice seno recto o striate sinus, señáleme allá con su mouse. Donde termina el seno recto, ¿quién tiene el mouse? Dayana. Dayana. ¿Acá? ¿Esa flecha quién la puso? ¿Yo? Yo, profe. Vaya. Pues bórrela. Bórrela. No, esperen, no, ya. Ya, yo la borré. Mire, este lugar ahí. Ese sitio se llama la confluencia de los senos o prensa del ófilo. Está en el occipital. Desde el punto de vista quirúrgico es como el landmark que divide la porción supratentorial de la infratentorial. Ahí donde señalé en el seno transverso, ese es la marca para yo decir que estoy en el compartimento supratentorial de ese seno hacia arriba y en el compartimento infratentorial de ese seno hacia abajo. ¿Está eso claro? ¿Sí? Después del seno transverso tengo el seno sigmoides y ya al foramen yugular, la vena yugular interna. Siguiente diapositiva. Los tipos de accidente cerebrovascular. Existen dos tipos principales, el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. El hemorrágico es conocido también como derrame cerebral, bueno, representa aproximadamente un 15% y se clasifica en hemorragia cerebral o parenquimatosa, hemorragia subaracnoidea, y pues es causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro. El isquémico también puede ser conocido como infarto cerebral, representa aproximadamente el 85%, se clasifica en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual, indeterminado, y es causado por la obstrucción que detiene el flujo sanguíneo del cerebro. Entonces, los accidentes cerebrovasculares isquémicos pueden ser de dos clases, el trombótico y el embólico. El trombótico es del aproximadamente un 40-50% y es la interrupción del flujo por un medio de un trombo. Y el embólico pues es de aproximadamente un 30-35%. Siguiente. También tenemos la trombólisis RTP. También tenemos la trombolisis. O sea, ¿va a empezar a hablar de tratamiento o qué? Sí. Bien, medicina, explíqueme este cuento de trombolisis. ¿Qué es eso?
Alguien de medicina, por favor, que me explique qué es esto de trombolisis. ¿Los de medicina están ahí al lado o se fueron? Sí, señor, aquí estamos, doctor. Por favor, ¿qué es eso de trombolisis con RTPA? Eh, bueno, doctor, pues básicamente consiste en diluir el coágulo que está tapando el vaso para poder recuperar el flujo sanguíneo. Ajá. Entonces, pues eso tiene unos protocolos y hay que cumplir 4 criterios. Entonces, pues básicamente hay que tener en cuenta todo lo de si el paciente tiene un ictus agudo de menos de 3 horas de evolución, si el paciente tiene menos de 80 años o es mayor de 80 y mayor de 18 años, Ajá. si tiene una puntuación en la escala de ranking previa al ictus menor o igual a 2, y que la escanografía sea normal o con signos de infarto cerebral, pero que no sea extenso. Ajá. El otro La ventana es la que ella dice ahí, 4.5 horas para uso endovenoso, ¿no? Lo que pretende es destapar las arterias del cerebro y se usa pues a esa dosis que dice ahí, 0,9 miligramos por kilo, sin exceder 90 miligramos, usa 10% como dosis y el resto lo aplica en 1 hora. Entonces, esa es la manera como debe tratarse una ACV isquémico en la fase aguda. Tengo 4.5 horas de ventana desde el momento en que conozco la clínica del paciente. Debo estar muy seguro de que conozco ese inicio para contar esa ventana. Por ejemplo, si el paciente estaba dormido y se despertó hemipléjico, ahí no supe a qué horas inició, por lo tanto no es candidato para trombolisis. El resto de pacientes que yo pueda conocer su hora de inicio serán candidatos en la medida en que no estén tan mal, es decir, en la escala de NIS, que es la que se debe usar para esto, tengo una puntuación en la que el paciente no está tan grave, no está en coma, no está fregado, el paciente que está más o menos bien. Aló. ¿A dónde llegó? Ajá. ¿Qué tiene el señor? Ajá. Pero lo cité hoy a ese señor, ¿yo? Ajá. Ajá. Bueno, déjelo ahí a ver cómo podemos cuadrar. Listo. Chao. Bien. ¿Qué pasó? ¿Se salieron de la clase o qué? ¿Aló? No, doctor, aquí estamos. Bueno, sigamos entonces en su exposición, por favor. Bueno, como ya he dicho antes, pues una de las causas del accidente cerebrovascular isquémico son las trombosis, la embolia, los aneurismas o arteriosclerosis. No es verdad. Los aneurismas, ¿qué ocasionan? Hemorragia. Entonces no produce trombosis. ¿Ok? Un aneurisma produce hemorragia, que es otro capítulo del cual no estamos hablando hoy. Sigamos. Bueno, Entonces, el cuadro clínico depende de cuál es la arteria ocluida. Puede producir todo esto que dice ahí, pero ahí me tengo que saber, y es la tarea que ustedes tienen, la arteria carótida interna irrigatada, la arteria cada una de las arterias. Hoy no vamos a ver estos síntomas. Sigamos, por favor. Hábleme de cirugía. Hábleme algo de cirugía en lo que falta. el siguiente. Haga la donde dice craneectomía.
Bueno, entonces acá tenemos la craniectomía descompresiva, que consiste en la resección de parte de la bóveda craneana con el objetivo de dar más espacio al cerebro y así como aliviar esa hipertensión que se produce por diversas patologías como el accidente cerebrovascular isquémico, trauma, tumores o hemorragia subaracnoidea. Tenemos las clases de craniotomías descompresivas, que están la craniotomía frontoparietemporal, la hemicraniectomía, que es la resección de la mitad de la bóveda craneana, incluyendo pues el hueso temporal, frontal y una parte occipital. También tenemos la cranectomía bifrontal y biofrontoparietal, y también tenemos la durotomía, que pues es el corte de la dura madre. Las indicaciones, tenemos edema cerebral maligno, ruptura de aneurisma, tumores y ACV isquémico. Entonces, como protocolo tenemos que la anestesia es general, la posición es de cúbito supino con la cabeza rotada hacia un lado en caso de ser pues unilateral, o neutro si es bilateral. Pues también hay que evacuarse la vejiga, preparar pues las debidas mesas, que son la de mayo y la de reserva, vestir al cirujano, vestir paciente y pues ubicar la mesa, el equipo quirúrgico, y pues ya empezaríamos la intervención quirúrgica. El abordaje sería frontotemporal y pues los pasos principales serían incisión en el cuero cabelludo, separación de músculos y la galia, se desperiostiza el cráneo, perdón, se realiza el agujero de trepanación, luego se retira como el colgajo óseo y se protege la dura madre, se realiza hemostasia y se coloca un hemostático, se realiza incisión en el flanco izquierdo, se realiza hemostasia, se realiza el bolsillo anterior de la aponeurosis del músculo, se introduce tabla ósea, se cierra el tejido solar del cráneo, se cierra piel y se realiza pues la curación. Dayana, cuénteme, ¿qué es lo que me está diciendo? Explíqueme con sus palabras, ya que me leyó también esa lista de esa receta. Cuénteme con sus palabras de qué me está hablando. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué leyó? Pues los pasos principales de una craniectomía descompresiva. ¿Sí? Sí, señor. Eso fue lo que leyó. O sea, explíquemelo con sus palabras. ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Pues se realiza es para pues realizar Mejor como dicho, ahí le estoy diciendo, y ahí está haciendo dos cosas, dos pasos. ¿Qué está haciendo usted ahí? Su compañera, si quiere, le puede ayudar. ¿Qué fue lo que me dijo? Ahí que me está explicando. Entonces, última pregunta para quiz, todos. ¿Cómo se llama eso que está haciendo ahí? Descríbame en pocas palabras eso que acaban de decir ahí. Los de medicina también. Eso que acaban de decir, ¿eso qué es? Explíquenlo con sus palabras, 2 renglones. ¿Qué es eso? Cada uno de los chats, por favor. Explíquenme en 2 renglones eso que me están diciendo ahí, ¿qué es? Ya voy a responder yo y nadie me ha respondido.
Bien. ¿Qué dice mi respuesta? ¿Qué dice mi respuesta? Craniectomía descompresiva, retirar un gran colgajo óseo y guardar ese colgajo en un bolsillo en el abdomen. ¿Correcto? Eso es lo que estaba diciendo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces yo tengo que saber de qué estoy hablando. ¿Sí? Eso es lo que es craniectomía descompresiva. Yo quito un colgajo grandísimo para liberar la presión y muchas veces se guardaba eso en el abdomen. Hoy en día no hacemos el guardar el colgajo en el abdomen. Usamos, digamos que un modelo de craneoplastia después que fabricamos con cemento óseo embebido en antibiótico o un material que se llama PIC, que es un material plástico, y con eso hacemos esa cranectomía descompresiva. Bien, son las 7:40, debemos terminar nuestra sesión. Debo decir que me gustaría que estuviera muchísimo más estudiado el tema, ¿sí? No me interesa que me lean las diapositivas, tanto para medicina como para instrumentación, digo lo mismo. Me interesa que se aprendan el tema y lo expongan, porque yo de pronto algo me lo sé, pero entonces para que me lean a mí un seminario, ese no es el punto. El punto es que deben dominar el tema que se les asignó. Quien expone, domina el tema para sus compañeros. Los otros lo han leído, pero quien expone domina completamente el tema. Queda pendiente que me hablen de endarterectomía carotídea, que es la otra cirugía que hacemos, ¿cierto? ¿Ustedes tienen eso ahí, Dayana? Sí, sí, señor. Bueno, me la hablan para la siguiente sesión. Medicina, ahora les comunico qué deben hacer. Por ahora se deben trasladar a la clínica Comuneros. Allá tenemos la cirugía, pero deben por lo menos ver sus pacientes y allá hablamos en la Comuneros. Ya nos vemos entonces para medicina en un momento. Hasta luego, que estén bien. Entonces, siguiente sesión, sigue el otro tema que me imagino que es ACV hemorrágico, no sé cuál. Deben ponerlo en el chat qué tema sigue, pero ustedes deben hacer dos cosas. Me preparan la explicación de la circulación cerebral con dominio, ¿correcto? Y en 5 minutos la van a hacer, muy bien explicada. Y hablan de endarterectomía carotídea, que es la otra cirugía que nos queda para este tema. Listos. Hasta luego, pues. Hasta luego, doctor.